iniciado en primera oportunidad por una asesoría que se nos solicitó desde la Seremi de Salud de la región de Ñuble para poder ir analizando el desarrollo de los contagios en la región de Ñuble. Recordemos que la región de Ñuble es una región naciente, por lo tanto todo antecedente que se refiera a levantar información con respecto a datos es muy pertinente para ir haciendo un conocimiento acerca de cómo está la ciencia en esta región. Entonces, la segunda parte va a estar aplicada ya a algo diferente, no relacionado con el título, sino más bien con la actualidad que estamos viviendo ahora. Pasamos hace poco un plebiscito y hay aspectos en el que la estadística, la política convergen para poder contribuir a la democracia y vamos a ver eso. Entonces, vamos a proyectar ahora. Estoy intentando. ¿Se ve mi pantalla ya o no? Sí, ya se ve la pantalla. Ok. Y ahora. Aquí. Ok. Bueno, desde que llegamos a la Universidad Adventista nos pusimos a trabajar arduamente con el Magíster en Salud Pública. Y ahí nosotros hemos tenido la oportunidad como grupo de investigación de poder ir avanzando en diferentes aplicaciones y también prestando asesoría estadística a los alumnos que están teniendo tesis. Por lo tanto, desde la estadística, nosotros entregamos servicio a otras disciplinas y ha sido muy enriquecedor, por lo menos para mí, el poder nutrirme de las otras disciplinas para poder ir prestando servicio. Es así que, por ejemplo, solo a modo de comentario, eh, hemos estado realizando una investigación relacionada con la hidatidosis. La hidatidosis es una enfermedad, ¿cierto?, por parásitos que se transmite desde los animales que son consumidos, ¿cierto? Ovejas, cerdos, vacunos, y luego ese parásito que vive dentro de esos cuerpos generalmente es consumido por los animales que están presentes en el lugar donde se faena el animal y pasan a vivir ya en animales domésticos y de ahí del animal doméstico a la persona se hace una, una contaminación más directa, ¿cierta? Ya sea por las heces que pasan a la tierra y en un lugar donde pueda haber huerta, o directamente de la cercanía que tienen los animales con los niños, el lamer las caras, no lavarse las manos bien. Entonces, para mí, que no estudié nada relacionado con el área de la salud, me ha resultado súper interesante poder estudiar este tema y ver cómo nosotros podemos en los datos ver hacia dónde centrar las campañas de prevención de esto. Nosotros tenemos acá cerca de Chillán la comuna de Pinto, que es una de las que tiene más altos índices de esta enfermedad presente. Es una aplicación bastante bonita. Por ejemplo, también estábamos haciendo una investigación con respecto a, la, a la prevalencia de la lactancia materna exclusiva, la introducción, la fuerza laboral femenina y el ingreso de las mujeres trabajando, todo esto intentando ver cómo la ley de la extensión del postnatal, recordemos que hace poco hubo una ley donde se extendió el postnatal, ¿cierto? El postnatal antes duraba 3 meses y ahora está durando 6 meses. Entonces, ¿cómo ese aumento la, de las licencias de, de de postnatal influyen en estos indicadores? Se esperaba que pudieran incidir positivamente. Entonces, interesante poder ver cómo la matemática y en particular la estadística pueden darnos luces acerca de cuán efectiva puede ser la aplicación de una ley.
como es este caso. Otro tema que me tocó investigar, no este año, sino años anteriores, era el tema de las patrullas, ¿cierto? Ustedes saben que fue muy polémica la compra de estos vehículos marca Dodge por la policía y necesitábamos averiguar si es que traían un real impacto. Hay una donde el intendente anuncia que uno de los mayores beneficios de estas nuevas patrullas es que cuentan con un sistema inteligente para leer las patentes y así detectar, por ejemplo, sin necesidad de la intervención del ser humano, si un auto es robado y poder aprender a esos delincuentes. Bueno, la estadística fue tajante y mostró que no hubo un cambio positivo en la aprehensión de personas que hayan cometido el delito de robo a vehículo motorizado. Ahí vemos otra aplicación, por ejemplo. Actualmente también estamos terminando un estudio que se está haciendo en Colombia. Es un estudio sobre una intervención nutricional que se hace a niños que presentan déficit nutricional. Entonces, se va a hacer una visita a los hogares de estos niños, se hace luego una intervención, se le entregan suplementos alimenticios, se le entrega educación con respecto a la nutrición y hábitos de higiene, y luego se hace una medición final. Y es la estadística, otra vez, la que nos ayuda a medir el impacto de la intervención nutricional en estos niños. Como ustedes pueden ver, la estadística tiene campos súper amplios, así que es muy interesante el poder aprender, ¿cierto? Porque cuando uno forma parte de un equipo de investigación, se está nutriendo de lo que las personas de la especialidad saben y uno entregando también lo que puede aportar desde el punto de vista de la estadística. Para entrar ya en el tema que lleva por título nuestra presentación, todos nosotros estamos conscientes, yo creo que está de más poder dar un preámbulo o algunas especificaciones de lo que es el coronavirus, ¿cierto? Todos nosotros sabemos que parte invadiendo desde China, ¿cierto? Y avanzando hasta llegar casi al último momento a nuestro país. Por lo tanto, se esperaría que nosotros pudiéramos tener toda la experiencia de los otros países eh, para poder enfrentar de buena manera esto. ¿Cómo se ha hecho? Es una percepción un poco subjetiva. Hay personas que dicen que se ha hecho muy bien, otras que dicen que se ha hecho muy mal. Vimos la salida del ministro también por algunas decisiones. Bueno, qué es lo que nosotros podemos concluir y mostrar con los datos es un poco lo que yo les quiero contar. Nosotros empezamos con un ejercicio muy simple que ustedes como estudiantes de enseñanza media probablemente lo han hecho muchas veces antes, que es una modelización matemática. O sea, tomar unos datos y luego unir los puntos o no unirlos, ¿cierto? Si es que estamos hablando de una dependencia funcional o una dependencia estocástica, pero nosotros en estadística no necesitamos que el ajuste sea perfecto, ¿cierto? Por eso pueden ustedes ver que al principio, cuando llevábamos apenas 15, 16, 17 días en esta pandemia, los datos presentaban esa curva. Inmediatamente la pregunta que se hace un matemático es con qué función matemática yo podré ajustar esos datos. ¿Para qué? Para intentar extender la curva más allá de los días en los cuales estamos actualmente y poder predecir el comportamiento que va a suceder después. Aprovecho de decir, por favor, que si hay dudas o consultas, prefiero que se me interrumpa y podemos dialogarlo, aunque me imagino que al final también podremos tener una ronda de preguntas. Y empezamos con eso. Entonces nos preguntamos cuál es la función que puede ajustar a esos datos. Encontramos que el modelo, y fíjense ustedes qué interesante es pensar que es muy conocido, no quiero nombrarlo, la curva que modela a estos datos. Si yo les preguntara qué crecimiento es,
a alguno de los alumnos que están aquí? O, no necesariamente mirando la curva, sino a lo mejor lo que ha estudiado, escuchado las noticias, lo que se ha dicho o algún profesor. ¿Hay algún, profesor, ¿hay alguna curva que está mostrando alguna diapo o no? ¿Sí? ¿No se ve nada? No. Si puede agrandarla y también ver, porque no se ha visto que esté pasando diapo. Se quedó No se ha como visto pegado. ninguna. ¿En qué No, diapositiva está? solamente la de los animales. Oh, he avanzado muchas. A ver, veamos cómo podemos solucionarlo. Ahí, si se puede ampliar a toda la pantalla. Sí, ahí le puse ampliar. ¿Se ve? Sí, ahí está un poquito. No, Ahí se ve un no, poquito más, pero quizá a lo mejor hacer clic ahí para compartir toda la pantalla. A ver, es déjeme ver que si... no, disculpe, profesor, no está Sí, funcionando el modo presentación de pantalla. ya, voy Ahí sí, a... ahora sí. Ahí Ahí sí, había ahí... sido. Ah, ya. No, voy a presentar todo el escritorio. Ahí creo que sí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Sí, Ahora, perfecto. ahora Ya, sí. lo siento, pero estábamos hablando aquí de la hidatidosis, ¿cierto? Volviendo un poquito atrás. Después pasamos a hablar de la lactancia materna, ¿cierto? Después hablamos un poquito acerca de las patrullas de policía. Después hablamos de la desnutrición en los niños en Colombia. Y después pasamos a hablar del coronavirus. Ahora sí se ve la gráfica, ¿cierto? Correcto. Ok, Ahora sí. Ahora estamos bien. ok. Entonces, hasta el día 15, 16, 17, hasta el día 18 nosotros teníamos estos datos. Y intentamos nosotros trazar esa línea que mejor ajustara los datos, ¿cierto? Alguien podría responder, nosotros hemos escuchado ampliamente en las noticias que es un crecimiento exponencial, ¿cierto? Contrario a todo eso, nosotros encontramos que había un modelo cuadrático que ajustaba mayormente a los datos, naturalmente en su lado positivo, ¿cierto? Recordemos que las funciones cuadráticas son parábolas y en este caso nosotros tenemos la parte positiva de la parábola. Y bueno, acá están los indicadores que nos indican, claro, que es un buen modelo. Aquí está la fórmula que nos permitiría a nosotros acá ir reemplazando donde dice días, poner el día 15, el día 16, el día 17, el día 20, y nos permitió generar todos estos puntos rojos que ustedes ven acá, que son las predicciones. Recordemos que en ese tiempo nosotros estábamos aquí en el día 14. Entonces, fuimos manejándonos veces. Nosotros recibíamos los datos que a todo esto están abiertos, ¿cierto?, en la página del Ministerio de la Ciencia y ajustábamos una curva mediante el método de mínimos cuadrados a algún tipo de función que nos permitiera ajustar los datos. Bueno, eso funcionó bien al principio y en la medida que este ajuste es bueno, uno se atreve a hacer predicciones más allá de lo que a lo mejor debiera en el estricto rigor cauteloso de un análisis estadístico, ¿cierto? Recordemos que a medida que nos vamos alejando y vamos prediciendo valores más en el futuro, esto se va haciendo menos certero. Pero bueno, empezaron a pasar los días y vimos nosotros que el modelo que habíamos presupuestado, el que habíamos ajustado, seguía bastante bien, pero naturalmente se veían algunas fluctuaciones. Ustedes pueden ver aquí un salto bastante importante que nosotros lo atribuimos a que habían días, por ejemplo, en el que si hablábamos de que los contagios iban cerca de 50 por día, por ejemplo, de repente un día bajaban a 10, y al otro día 10, y al otro día, al tercer día, volvían a crecer a 150, por ejemplo. Y eso obedecía a que los exámenes no eran tramitados el mismo día, y a veces se retrasaban y llegaban todos de golpe. Pero bueno, la tendencia, que es lo que uno le podía seguir, ajustada a este modelo cuadrático. Pero a medida que fuimos avanzando, nosotros aquí ya estábamos en el día 35, generamos estas
estas proyecciones, ¿cierto? Que obedecían más o menos al crecimiento que se venía dando hasta este momento. Pero si ustedes se fijan en esta parte central del gráfico, en los 30 días, la gráfica se empezó a aplanar. Y es un concepto que todos nosotros manejamos, ¿cierto? El aplanar la curva, disminuir la curva de contagio. Sin embargo, podría ser algo como lo que había pasado acá. No lo sabíamos, por lo tanto nosotros decidimos mantener el modelo porque estaba hasta ese momento ajustando muy bien. Bueno, pasó un rato más el tiempo y nos planteamos esta otra posibilidad. Nosotros, acá en la región de Ñuble, tuvimos el inicio de la cuarentena en el día 15, 16, en el día 18. Y como todos nosotros sabemos, por la etiopatogenia del virus, tiene un periodo de incubación de unos 5 o 6 días, y luego, hasta que se manifiestan los síntomas, ¿cierto? Son como 7 o hasta 14 días puede demorarse en evidenciarse la enfermedad, y desde que yo me contagié hasta que yo di positivo en el test PCR, pueden pasar hasta... Por lo tanto, nosotros esperábamos que 14 días después del inicio de la cuarentena hubiera un cambio en la tendencia y nosotros pudiéramos de aquí en adelante observar otro comportamiento. Avanzamos un poquitito más con eso y paralelo nos salió este modelo, que es un modelo que en epidemiología es muy conocido, el modelo SEIR. Y este es el modelo por el cual, a mi parecer, las autoridades se dejaron guiar bastante, y después escuchamos declaraciones del ministro, por ejemplo, que decía que los modelos no servían para nada, cuando al principio él parecía estar muy confiado, porque este modelo, el modelo que los epidemiólogos habían utilizado históricamente para poder predecir todas las pandemias anteriores, no estaba funcionando tan bien aquí. Bueno, hablando un poquito del modelo, es un modelo de ecuaciones diferenciales, donde se clasifican a las personas en 4 estados. S, que significa los susceptibles; E, que significa los, los contagiados, ¿cierto? Y, perdón, susceptibles, los expuestos, E, que significa los expuestos, y los infectados, y R, los recuperados. Entonces, mediante este sistema de ecuaciones diferenciales, lo único que tendría que hacerse era poder estimar bien estos parámetros para luego introducirlos en el modelo y resolverlo con simulación, con computadora. Eso lo hacen los ordenadores. Y nosotros teníamos que darle todos estos insumos. ¿Cuál era el nacimiento, ¿cierto? Era la causa natural de muerte, indicadores que ya estaban en la población de antes, la mortalidad del virus, la probabilidad de transmisión, ¿cierto? Con el número de contagios por unidad de tiempo, el periodo de incubación que había antes de que se manifestaran los síntomas, y la tasa de recuperación. Entonces, cada una de estas cifras iba, digamos, controlando cuántas personas pasaban de aquí para allá y cuánto tiempo se demoraban en pasar de aquí para allá. Este sistema entonces se introduce mediante códigos de programación, se hace un proceso de simulación y se arroja un resultado así como este. Ustedes pueden ver aquí que hay 4 curvas. La azul son los susceptibles, y nosotros podríamos pensar, ¿cierto?, que en el tiempo cero toda la población es susceptible a ser infectada, porque ninguna tiene inmunidad previa, ni por vacuna ni por algún antecedente del virus ya de antes. Luego los recuperados, que son en la curva verde, al principio no tenemos recuperados, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando, entonces va creciendo los recuperados. Los expuestos, que están en una línea gris allí, que son las personas que, digamos, tienen contacto con las personas que están contagiadas, ¿cierto? Si tenemos un solo contagio al principio, por ejemplo,
no están todos expuestos porque no todos se contagian, se juntan con esa persona. Y la línea roja, los infectados. Entonces ustedes pueden ver ahí que la suma de esas 4 cantidades genera el 100% de la población. Y este modelo, nosotros tomamos los parámetros de aquí, de nuestra región, y el modelo arrojó esto. Arrojó que el pic de contagios iba a ser el día 47, el 26 de abril, y que el 28,6% de la población de la región de Ñuble se iba a ver contagiada a ese día, al pic. Y era lo que se estaba trabajando en ese momento. Bueno, ustedes pueden ver que ahora ya estamos en octubre. Al parecer, lo que se muestra en el país ya pasó el pic de contagio, ahora va disminuyendo, pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y que yo lo digo, que aquí pareciera como que la matemática queda mal, ¿cierto? Y es que este sistema, este modelo SEIR, modela el desarrollo epidemiológico si es que no hay ninguna medida. Por lo tanto, cada medida que fue tomándose en el gobierno o en la casa o personalmente, por ejemplo, el lavado de manos ya debería retrasar un poquito esto. Las cuarentenas deberían retrasar esto también. El cierre de los colegios también. Por lo tanto, yo creo que haciendo una mirada crítica, ahí se cayó la interpretación de estos modelos que se utilizaron para pensar en la primera parte de la epidemia en la cual estábamos. Bueno, dicho esto, y teniendo en cuenta que cada acción que uno tome va a retrasar, entonces nosotros nos encontramos con esta otra situación. Fíjense ustedes que aquí se ve la curva de crecimiento que habíamos modelado, acá se ve el inicio de la cuarentena, y aquí se ve el punto que nosotros habíamos dicho, aquí algo va a pasar, y podemos ver que efectivamente los casos cambiaron la tendencia y empezaron a aplanarse, digamos, hasta este periodo de tiempo en el cual estamos parados ahora, el día 39. Y todo lo de ahí para adelante es predicción. Pero bueno, nosotros estábamos acá y como región de Ñuble teníamos que tomar una decisión, si levantar la cuarentena o mantener la cuarentena. Entonces, en base a cualquiera eh, de esos dos escenarios, hay 2 predicciones. La primera predicción que dice que, claro, el modelo iba creciendo, pero al iniciar la cuarentena, acá, la cuarentena surte efecto y se mantiene recta, y es de esperarse que si la cuarentena se mantiene, entonces nosotros mantengamos ese ritmo de crecimiento en los contagios. En rojo acá podemos ver el escenario pesimista, que es, se levanta la cuarentena, y luego de 14 días que se levante la cuarentena, entonces podríamos ver otra vez los efectos y el ritmo de crecimiento que llevábamos antes. Esa es la predicción que se hizo hasta ese momento. Después de hacer ese análisis, nuestra atención se centró en poder encontrar e identificar cuáles eran los puntos en los cuales se producía un cambio de tendencia. De esta manera, nosotros podríamos decir, si es que aquí hubo un cambio significativo en la tendencia, por algo tiene que ser. Si es que aquí hay un cambio significativo en la tendencia, por alguna razón tiene que ser. Y así poder buscar en las medidas que se habían implementado e intentar explicar el por qué se habían producido esos cambios. Fíjense ustedes que acá nosotros hacemos el mismo gráfico que teníamos antes, pero ahora lo hacemos en escala logarítmica. Recordemos, ¿cierto?, que el crecimiento exponencial en una escala logarítmica se ve como una línea recta, por lo tanto debería ser más fácil de identificar en una escala logarítmica. Eso nos llevó a mostrar esto y a estimar, ¿cierto?, los porcentajes de cambio diario, que son cuántas personas se van infectando, ¿cierto?, con respecto al día anterior. Llegamos a este resultado y finalmente este vendría siendo el análisis final que quedó acerca de los periodos de cuarentena, cómo afectan a la curva de tendencia de casos contagiados, específicamente acá en la región de Ñuble. Entonces ahora volvimos a la escala
normal, ¿cierto? No una escala logarítmica. Y acá tenemos el primer periodo, el inicio de la cuarentena, perdón, el inicio del cordón sanitario, el inicio de la cuarentena, y acá ya se ven dos puntos muy importantes de inflexión, dos puntos donde se quiebra la tendencia. Todo este análisis se hace con un método estadístico que se llama una regresión segmentada, en este caso de Poisson, porque son datos de conteo, que nos permite identificar dónde están los puntos. ¿Qué es lo que hace este modelo? Este modelo dice, ¿qué pasa si yo presento un solo punto de corte en estos datos? ¿Cómo quedan las curvas? Si yo presento 3, 4, 5, y de esa manera calcula un estimador, que es el criterio de información bayesiano, y nos dice cuántos son los puntos de quiebre en la tendencia. Y luego nosotros intentamos interpretarlo. Podemos ver claramente que los datos iban creciendo y con las dos medidas de contención se reducen notablemente hasta que finalmente se liberan la cuarentena, se abre el cordón sanitario y empiezan a aumentar significativamente otra vez los contagios. Ese es básicamente el producto final que nosotros estamos ahora a puertas de publicar. La influencia de la cuarentena, porque todos sabemos que, que funciona, ¿cierto? Que las cuarentenas disminuyen los casos, pero hay una evidencia que nosotros nos permita determinarlo, asignar cierto algún nivel de significancia o alguna cuantificación de la disminución. Bueno, la hay, y en este caso nosotros la estamos planteando de esa manera. Quisiera de esta manera terminar la primera parte. Yo no sé si tenemos tiempo para abordar la segunda parte, el profesor Patricio me dirá, pero quisiera abrir el tiempo por si hay consultas, si es que me lo permite el formato. ¿Sí? ¿Alguna persona, algún alumno, alguien quiere hacer alguna consulta? Sí, yo tengo una consulta, profesor. Profesora Claudia. Ya se vio claramente a través del gráfico, ¿cierto?, cómo la cuarentena disminuye la probabilidad de contagios y luego, ¿verdad?, cuando ya se termina el cordón sanitario y el fin de la cuarentena empiezan a aumentar progresivamente. Mi pregunta es, ¿cómo se calcula, en base a qué cosa se calcula cuando una ciudad, un lugar, entra a cuarentena o sale de cuarentena? ¿Hay algún margen por cantidad de habitantes? ¿Cómo se hace eso? La verdad, yo desconozco todo ese tema legislativo que hay detrás de instaurar o no instaurar una cuarentena. Yo creo que las autoridades ahí estimarán y ponderarán la información que les llega, teniendo en cuenta no solamente los contagios, eh, sino también la economía, sino también el abastecimiento. eh, entonces, escapa un poquito de lo que nosotros podríamos hacer. Yo creo que si hay una persona que está con mucha responsabilidad en sus hombros, son la Seremía de Salud, los alcaldes, gobernadores que tienen que tomar esas decisiones, ¿cierto? Yo agradezco que no pase por nosotros el tener que hacerlo. Ok, gracias. Profesor, tengo otra consulta. ¿Cuál es la constante estimada que repercute o se involucra en el crecimiento de los contagios, que determina el contagio en el futuro, cuando se proyecta los datos? Bueno, nosotros al principio estuvimos proyectando mucho. Finalmente dijimos, no vamos a proyectar más. Las autoridades decidieron dejar de trabajar colaborativamente. Entonces nosotros nos enfocamos más que en la proyección,
en el intentar explicar o sacar alguna evidencia de la información que teníamos. Pero en la predicción es efectivamente lo que habíamos planteado al principio, ¿cierto? Se estima un modelo. A ver. ¿Cierto? Nosotros lo que intentamos hacer es buscar una curva que minimice estas distancias, ¿cierto? Este vendría siendo la cantidad de contagios que nosotros estamos prediciendo, que bueno, si este fuera un eje Y, nosotros lo llamaríamos un I', y este vendría siendo el verdadero Y. Entonces, la diferencia, ¿cierto?, entre ese I sub I y ese I sub I estimado vendría siendo nuestro error de estimación. Entonces, sabemos nosotros que al poder cuantificar, ¿cierto?, contar todos estos y sumarlo, nosotros podremos hacer ahí un proceso de optimización donde vamos a derivar y vamos a encontrar derivadas iguales a 0 para encontrar puntos mínimos y que eso sea el menor error posible. Entonces de ahí nace el modelo, ¿cierto? De ahí nace el modelo y de ahí se estiman los coeficientes, los constantes, ¿cierto? Ese valor es constante, ese valor es constante y ese valor es constante, y nosotros ahí vamos reemplazando los días. Entonces, ¿de dónde salen las constantes que nos van a permitir predecir? Nace de ese proceso de optimización que se hace en esas diferencias. No sé si respondí la pregunta, pero eso es más o menos el trabajo que se hizo. Sí, sí, profesor. Yo tengo una duda. Sí, adelante. Es que a nivel país, los contagios, ¿puedo hablar de cómo está la cosa a nivel país? De la Sí, gráfica. sí, por Sí, es supuesto. que mirando actualmente la gráfica de nivel país está bastante irregular porque si lo sigue se ve como una montaña, porque sube y baja, ha estado así por semanas. ¿Y cómo se puede hacer una predicción certera si la cosa está así? Si no para de subir y bajar. ¿Se puede predecir cuándo podría llegar como a un punto estable, por decirlo así? Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿cierto? Nosotros sabemos que mientras más variabilidad haya en los datos, menor va a ser la precisión del modelo que nosotros estimemos y peores van a ser las predicciones también. Mm. Hay métodos de series de tiempo. Podemos hablar, por ejemplo, de un suavizamiento por medias móviles, por ejemplo, que es muy sencillo y que nosotros lo hicimos también en algún momento, que consiste... a ver, permíteme tomar la pizarra. Si nosotros tenemos esos datos, por ejemplo, vamos a tener este valor un día, este valor otro y este valor otro. Consiste en promediar estos tres valores, por ejemplo. El promedio entre esos tres va a estar aquí al medio. Aquí al medio. Y luego nosotros vamos a promediar los tres siguientes valores. Y esto me va a dar un valor por aquí, por ejemplo. Luego tomo este otro promedio que hay aquí y me va a dar acá. ¿Qué logro con eso? Logro que esas puntas, ¿cierto? Y esos que los extremos se acerquen un poquito. Voy perdiendo la individualidad del dato y lo voy sometiendo dentro de un suavizamiento con esas medias móviles. Esas O sea, en medias otras móviles, palabras, le trata de como dar una forma más definida, por decirlo así. claro. Entonces, ese es un método. Ahora, lo recomendable es hacer medias móviles que tengan alguna razón, porque uno podría hacer, yo podría hacer un promedio móvil con 3 datos, o con 5, o con 7. Entonces nosotros podríamos intencionadamente, y basados en la literatura, poder pensar ¿qué es lo que lo hace variar? ¿Lo hace variar la tardanza de los exámenes?
lo hace variar el periodo de incubación. Entonces ahí uno puede tener algunas luces de cuál periodo puede tomarse. Hay muchas otras técnicas. El modelo de Boxy-Jenkins, por ejemplo, que es un trabajo en espacio-estado, que toma componentes de tendencia, de estacionalidad y de estacionalidad, pero métodos para suavizar hay muchos. Yo creo que la persona que tenga interés en eso podría utilizar alguno de estos métodos para poder suavizar la curva y hacer tener predicciones más precisas. Y hay un dato que se puede tomar en cuenta para esto, me podría decir si estoy en lo correcto o no, que es, por ejemplo, los contagios se ven a nivel nacional, pero se toma en cuenta, por ejemplo, así la cantidad de habitantes que hay en el país, tipo los datos censados, ¿se usan para esto? Por Sí, ejemplo, cuántas personas ya se infectaron, se van descontando de la cantidad de habitantes que ya estuvieron ahí, ¿o no? lo que tú dices es muy correcto, ¿cierto? El cómo se está haciendo, porque entendemos nosotros que el análisis de estos datos a nivel país se están haciendo en otras esferas de influencia, son datos a los que nosotros no tenemos acceso, eh, pero debiera hacerse efectivamente. eh, y a propósito de lo que se transparentizó hace poco, donde se empezaron a dar los casos con síntomas y los asintomáticos, por ejemplo, eh, pero el trabajo debería ser un trabajo riguroso, ¿cierto? Si se está Mm. haciendo o no se está haciendo, yo no podría decirlo, pero si hay una persona responsable ahí, entonces debería estar considerándolo. Es que si es que los contagios se van, por ejemplo, a decirlo así de manera simple, alguien se infectó, lo van como descontando. ¿Se podría calcular de forma precisa cuánto faltaría para que esto acabe de dos formas? Porque o puede acabar con más gente infectada o con que se acaben los casos. Pero así, como dije, yendo descontando a las personas que ya estuvieron contagiadas o sanas. ¿Se podría calcular algo más preciso? Sí, de hecho hay algunos matemáticos que han enriquecido este modelo SEIR, por ejemplo, y han añadido más categorías y han puesto más ecuaciones diferenciales y han hecho un sistema más grande que toma en cuenta, por ejemplo, si una persona puede volver a infectarse o no, o si una persona eh, no, las muertes están consideradas aquí. Pero yo he visto algunos modelos como de 10 o de 15 casilleros que van especificando en cada casillero a la persona, ¿cierto? Se contagió, se volvió a contagiar o no. Entonces, ese modelo se puede enriquecer y hay gente que lo ha hecho. Yo no lo manejo, no sabría cómo hacerlo, pero sí sé que se está haciendo, lo he leído por lo menos. Sí, eso era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Una otra pregunta? Bueno, ya estamos como en la fase ya terminal del programa. No sé si hay otra pregunta, pero me gustaría hacer una pregunta, profesor. Una mirada respecto a estos fenómenos de la matemática. ¿Qué importancia o qué relevancia tiene en estos fenómenos la matemática al poder hacer este tipo de aportes? Bueno, generalmente la percepción que tienen los estudiantes eh, es bastante diversa. Eh, Gracias a Dios yo he tenido la oportunidad de hacer clases en variados niveles de educación, en enseñanza básica, en enseñanza media, en enseñanza técnico-profesional, en enseñanza superior. Y, ¿para qué me va a servir esto? Es una pregunta muy recurrente entre los estudiantes. Eh, la matemática tiene mucho que decir y tiene mucho servicio que prestar a otras disciplinas. Yo entiendo muy bien la diferencia que hay entre un matemático y un matemático aplicado, entre un estadístico y un estadístico aplicado, porque el estadístico busca investigar y generar más procesos estadísticos. Sin embargo, el estadístico aplicado busca prestar el servicio a las otras disciplinas.
es muy grande el servicio que le puede prestar la matemática y la estadística a las disciplinas y al mundo para poder entenderlo mejor, para poder modelarlo, para poder comprenderlo. Es muy bonito el poder intentar, y los que hemos estudiado, por ejemplo, el número phi, poder entender lo que hay detrás, el poder vislumbrar un poquito las evidencias de la creación, por ejemplo, es muy valioso. Yo tenía preparado para la segunda parte, pero creo que no lo vamos a presentar, una parte que les puedo dejar como dato curioso, porque si me permite, profesor, tomarme unos 3 minutitos, ¿Sí? yo comento esto. Me llamó mucho la atención cuando vi el mapa de los resultados por comuna. Me lo encontré en las redes sociales ayer, antes de ayer, no, pues ayer fue sí. Y acá está la proporción, ¿cierto? O las comunas donde ganó el rechazo. Aquí está donde ganó el apruebo por poco, y acá está donde ganó el apruebo por mucho, ¿cierto? Entre 80 y 90%. Y me hizo acordar de un video que yo vi en YouTube una vez de un famoso matemático y youtuber, Eduardo Sáenz de Cabezón, que tiene un canal de YouTube que se llama Derivando. Yo lo recomiendo porque es divertido y nos sirve para ver aplicaciones de la matemática. Los invito a buscar el video, del cual yo había extraído algunos temas más importantes para hablar del gerrymandering. El gerrymandering es cómo se pueden manipular los mapas de los distritos electorales para favorecer a un partido político u otro. Y alguien podría preguntarse, ¿pero eso se puede? Bueno, se puede. Y después podría preguntarse, ¿y cómo yo puedo demostrar que alguien manipuló un mapa para favorecer a un partido político en las elecciones? Y en la prueba de cómo se puede demostrar eso, entra una aplicación estadística muy bonita, que es la simulación. Eh, hay varios videos buenos en YouTube que tocan el tema. Es un tema no nuevo, pero hay unos métodos matemáticos para poder problemas. Y no es una cosa, o sea, el problema es antiguo, pero no es una cosa antigua. Esto es reciente. En Estados Unidos el año pasado hubo un tema en Pensilvania y brillantemente estos dos matemáticos, ¿cierto? Wesley y Joey mostraron cómo, mediante métodos estadísticos, podían evidenciar que alguien había modificado los mapas para poder favorecer las tendencias de voto. Es un tema impresionante y deja abierta la pregunta, ¿y qué está pasando? ¿Y ha pasado en Chile? ¿Pasará en Chile? Si ustedes buscan en Wikipedia, ahí aparece que Chile ha tenido acusaciones de cometer gerrymandering. Y ustedes pueden leer ahí lo que pasó en el plebiscito anterior. Eh, Está ahí como un ejemplo que no se ha aprobado. Pero ¿habrá algún estadístico que lo haya hecho acá en Chile? Es una buena tarea. Y bueno, aparece este señor con un artículo muy interesante que dice, ¿es posible que en Chile se distorsionen los resultados y que se produzca esta manipulación de mapas? Y él da su opinión. Yo puedo después, si el profesor me permite, compartirles estos documentos para que los lean si les interesa. Es un tema muy bonito, muy interesante. Y bueno, termino aprovechando, tomándome la patudez de mostrar nuestra carrera, ¿cierto? La carrera de Pedagogía en Matemática y Computación, donde usted va a aprender matemáticas, va a aprender pedagogía y también va a poder contribuir a la formación de la matemática en alumnos como ustedes. Agradezco a la Universidad Adventista, ¿cierto? Ahí al fondo está la oficina donde trabajamos en la Facultad de Educación. Gustosos vamos a estar de recibirles y agradezco, ¿cierto?, la oportunidad que me ha dado el Colegio Adventista de Villarrica a través de su Semana de la Matemática, al equipo de investigadores que hemos formado, que me acompaña con esto, y a la Universidad Adventista también. Así que
Muchas gracias por la invitación, profesor Patricio. Muchas gracias a todo el equipo que hay detrás de esto. Y mis felicitaciones y reconocimientos para todos los que buscan elevar el sentido de la matemática y de la ciencia en general para que llegue a no solo a las mentes, sino también a los corazones de los estudiantes. Muchas gracias, profesor Eduardo, por su presentación de esta tarde. Ya nos ha dejado, ¿cierto?, la inquietud de seguir mirando, observando, ¿cierto? Y que nos demos cuenta que en realidad la matemática está presente en muchos detalles de la vida, ¿ya? Y un desafío para los estudiantes, ¿verdad?, que puedan acercarse a ella, puedan desarrollar también sus potencialidades. Así que gracias a todos, profesores, alumnos que han estado en esta sala virtual, ¿cierto?, escuchando esta interesante ponencia y que sin duda ya nos habremos enriquecido un poco más en nuestro quehacer académico y también en nuestro aprendizaje. Nuevamente, profesor Eduardo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y por esta ilustración y esta ponencia que tiene que ver con una matemática sin fronteras y que está presente en muchas áreas del saber, ¿no? Así que no queda más que agradecerle. Ya le haremos llegar algún regalito, que tenga un recuerdo acá de Villarrica, ¿cierto? Pero ahora estamos todos virtuales, solo decimos muchas gracias, pero ya llegará la ocasión del reconocimiento. Cuando se pueda lo iremos a visitar ahí para conversar personalmente y poder ponernos al día con tanta gente querida que hay por allá. Muy bien, pues será bienvenido ahí, profesor. Así que estaremos esperando su visita una vez que se aquieten estas aguas de la pandemia, ¿cierto? Un poco más y el colegio sea abierto, ¿ya? Así es. Bueno, ahí conoce usted a esta alumna que tenemos ahí frente, ¿cierto? Sí, Janina. Sí. Janina, estamos en conversaciones ahí. Tiene muy buen los profesores ahí, profesores guías. Bien, pues. Bien, gracias a todos y nos retiramos entonces del aula y será hasta una nueva ocasión. Gracias, Hasta profesor, luego. nuevamente. Buenas tardes. Estamos viendo, muy amable. Gracias. Chao a todos. Nos despedimos. Chao. Chao, profes. Pueden decir y despedirse nomás, chicos, chicas, ahí conozco a algunos. Chao, chao. Chao. Está la profesora Limni también acompañándonos. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao a todos. Que estén bien. Saludos.